El secreto tibetano de la eterna juventud. Peter Kelder. ¿De verdad pueden conseguir 5 antiguos ritos tibetanos que usted parezca y se sienta más joven? He aquí lo que dicen los lectores. En el momento en que alcanzó la edad de la jubilación, el Dr. Choliet era una ruina con sobrepeso, de cabello gris, viejo antes de tiempo. Se inclinaba hacia adelante y era incapaz de volver la cabeza a causa de una vieja lesión en el cuello. Desde que empezó con los 5 ritos, dice, he perdido 10 kilos, tengo más energía y me siento más despierto. Mi pelo es castaño y más espeso, con solo unas cuantas canas en las sienes. Puedo mover el cuello del todo, sin dolor, y mantenerme erguido. Camino con vivacidad. Mis deseos sexuales y mis capacidades han vuelto a la normalidad. No puedo explicar esto médica o científicamente, aunque sé que lo que me ha sucedido es totalmente cierto. La gente que no me veía desde hace años está asombrada. Dr. Russell Choliet, Hartford, Kentucky. Mi fuerza muscular ha mejorado. Mis hombros están más derechos y mis músculos abdominales son más firmes después de 6 meses. El pelo gris de la parte de atrás de mi cabeza empieza a recuperar su color original castaño oscuro. He puesto a mi hijo, que está en la Facultad de Medicina, a practicar también los 5 ritos. Dr. Robert Cope, Scottsdale, Arizona. Al principio yo era escéptico, pero en 3 meses vi músculos que aparecían en mi cuerpo anteriormente flácido, y mi peso bajó de 80 a 72 kilos, donde se estabilizó. Mi mujer pesaba menos de lo debido y ganó 4 kilos, se siente muy bien. Dr. BSMT, MD, Jackson, Luisiana. Recomendé su libro a varios pacientes que más tarde volvieron resplandecientes. Así que empecé a practicar los 5 ritos yo mismo hace 3 semanas. Después de 9 días, sentí un gran aumento de fuerza y resistencia. Podía subir escaleras con pesados paquetes sin ninguna fatiga. Dr. Stanley Bass, D.C., Brooklyn, Nueva York. Después de una semana advertí un cambio notable en mi salud y mi apariencia. Ahora parezco 10 años más joven y casi nunca tengo dolores a pesar de llevar un riguroso régimen físico. Recomendé el libro a mis clientes, y les curó la artritis, problemas en las articulaciones, dolores crónicos, problemas de peso y creo que de una serie de problemas mentales y emocionales. Jerry Lirin, Albany, California. Antes de leer su libro, solo tenía 19 años, pero me sentía como si tuviera 43. Después de solo unas semanas, advertí una gran diferencia. Tenía gran energía, perdí peso y me sentí mejor. Me sentía vivo. Ya no creía tener 43 años, ni tampoco 19. Me sentía como un niño de 10 años hiperactivo. Solo necesitaba unas 5 horas de sueño cada noche, en lugar de las 10 anteriores. Rob Hadley, Kings Mountain, Carolina del Norte. Parecer más joven. De verdad que nunca me sentí mejor en mi vida. Tengo 56 años. He perdido peso. Soy fuerte, estoy lleno de energía y me siento 15 años más joven. No pasa ni una semana sin que alguien se dé cuenta de lo asombrosamente joven que parezco. La mayoría dice que no aparento ni un día más de los 40. Mis hijos tienen 30 y tantos y están asombrados ante mi energía y joven aspecto, así que ahora se han puesto a practicar los 5 ritos. Esther Black, Salinas, California. No solo me siento más joven, sino que personas que conocen mi edad, 73 años, me dicen que parezco 20 años más joven. Mi médico, que tiene 58, se quejó de que, aunque él corre 15 o 20 millas diarias, yo parezco más joven que él. Recomiendo este libro a cualquiera que quiera detener el proceso de envejecimiento. Jack Smithson, Crashville, California. Recientemente un amigo mío empezó a tener un aspecto mucho más joven, y su barba completamente gris comenzó a volverse de un hermoso tono castaño. Cuando le pregunté, me habló del libro de la fuente de la juventud. Desde que empecé a practicar los 5 ritos, esto fue lo que me sucedió. Mi insomnio y mi eczema han desaparecido completamente. Mis sofocos dijeron adiós, tengo 53 años. Tras 25 años de usar bifocales, ya no necesito gafas. Y mis ojos se han vuelto de un hermoso color azul, como hace 25 años. Me siento como si volviera a tener 16 años, pero voy a echar de menos mi bonito pelo plateado.
Es lo único que me gustaba de la vejez. Ida Schultz. Salt Lake City, Utah. El cabello se oscurece. Los 5 ritos me parecían un buen programa de ejercicios, pero, francamente, no creía todas las cosas fantásticas que se decían de ellos. Ahora estoy a mitad de la 4ª semana, y durante los últimos 8 días, estoy advirtiendo que mi hermoso cabello gris plateado se está volviendo negro. Ya sé que suena extraño, pero está ocurriendo justo delante de mi vista. Esto es extraño, pero su programa me ha convencido. LC Nolte, Pasadena, Texas. Mi pelo blanco está volviéndose castaño claro otra vez. No me queda ni un pelo blanco. No lo entiendo. Ellick Stevens, Okanagan, Washington. Cuando empecé los ritos, mi barba y mi bigote eran grises y tenía la piel tan pálida que parecía el fantasma de mi abuelo. Ahora mi cuerpo tiene un buen tono muscular y la barba y el bigote están cambiando gradualmente de color hasta volverse prácticamente negros. Además, puedo leer la letra pequeña, cosa que nunca había podido hacer antes. Charles Hamilton, Thousand Oaks, California. Mi pelo llevaba una temporada volviéndose más fino y cayendo. Ahora vuelve a crecer y se vuelve más espeso. Henry V. Hawlorne. Nueva Jersey. Más memoria. A la edad de 83 años, había perdido todo interés por la vida. Pensaba en retirarme a una residencia y no creía que fuese a vivir mucho más. Entonces descubrí su libro acerca de los 5 ritos. He estado practicándolos durante poco tiempo aún, pero mi memoria ya ha mejorado en un 50% y me siento mucho más vital. Todo el mundo me dice constantemente que parezco más joven gracias a los 5 ritos. Ahora soy una persona completamente diferente. Y sigo mejorando. Todo el mundo debería leer este libro. E.B. Camilla, Buxton, Carolina del Norte. Mi memoria estaba empeorando tanto que me avergonzaba. Ahora, después de practicar los ritos diariamente durante 2 meses, me parece estar adquiriendo claridad mental y mucha más energía. Mis amigos también advierten el cambio. Estoy verdaderamente agradecida del hecho de que, a los 62 años, esté rejuveneciendo, en lugar de envejecer. Adeline Nebu, Yakima, Washington. El impacto físico, emocional y mental es tremendo. Me siento mejor conmigo mismo, estoy más alerta y, en general, más agradable. Mi mente es más rápida y clara. Mi actitud ha mejorado sustancialmente. Recomiendo vivamente este libro a cualquier persona de mi edad. Stephen Hahn. Dwight, Minnesota. Alivio de la artritis. Tenía artritis reumatoide y estaba empezando a perder mi capacidad de caminar, ya que tenía los pies y las rodillas afectados. También me dolía mucho la espalda. Estaba en muy baja forma. Ahora puedo caminar varias millas y ya no tengo dolores. Creo que hoy estaría en una silla de ruedas si no fuera por su libro. Janet Madsen, Bainesbom, Virginia. Es muy difícil vivir con la artritis y controlarla. Pero su libro me permitió detenerla e incluso dar la vuelta al proceso. Es la mejor medicina que haya encontrado nunca. Lo guardaré como un tesoro hasta el final de mis días. Ernest Cortez, Corearan, California. Tengo artritis en la rodilla izquierda. Desde que leí su libro he podido dejar el tomar el naproxen que tomaba. Para mí es un milagro. Tenía problemas de sinusitis desde hacía 30 años, pero también he podido dejar la medicación. Eso también es un milagro. No puedo agradecerle lo suficiente la gran salud que me ha proporcionado. Ya no tengo que tomar ninguna medicina. James Bannon, Lancaster, Nueva York. El médico dijo que estaba completamente artrítica y que no había nada que hacer. Desde que recibí su libro, hace 3 años, ya no tengo dolores y puedo tocarme los dedos de los pies con las palmas de las manos. Leo la letra pequeña sin gafas. No tengo problemas de reuma y puedo caminar y trabajar más que muchos amigos que tienen 15 o 20 años menos. Louise Gilbert, 95 años, Wellington, Kansas. Prólogo. Toda sabiduría es antigua, y en realidad, no es un secreto. Cuando uno cree haber descubierto algo nuevo y no conocido anteriormente,
Es probable que haya existido durante centurias. No lo conocíamos sencillamente porque no habíamos hecho ningún esfuerzo por descubrirlo. Y además, ¿por qué íbamos a hacerlo? ¿Por qué investigar en la sabiduría de antiguos maestros si la ciencia y la tecnología modernas nos proporcionan todo lo que necesitamos y deseamos? Creo que la mayoría de la gente piensa de esta manera hasta que padecen una enfermedad grave. Entonces se ven forzados a enfrentarse a su propia mortalidad y aparece una nueva perspectiva de las cosas. Al darse cuenta de que la ciencia y la tecnología no ofrecen solución a la crisis a la que se enfrentan, sus valores y prioridades empiezan a cambiar. Despiertan a la vida. Comienzan a buscar una sabiduría que les ayude a comprometerse con la vida de una manera plena y llena de sentido. Descubren la alegría de vivir. Después de años de trabajar como médico, descubrí que hay 3 rasgos específicos en las personas que se enfrentan a una enfermedad grave y consiguen sobrevivir más tiempo del que esperaban. Poseen un espíritu luchador, un deseo de aprender y cambiar, y recursos espirituales. Hace poco leí las palabras de un Mahatma que decía que un individuo sano despliega 3 cualidades: acción, sabiduría y devoción. En otras palabras, había escrito las mismas palabras que a mí me había costado tantos años descubrir por mí mismo. Si hubiese encontrado esas palabras años antes, hubiera podido utilizar la sabiduría que encierran para ayudar a más personas. De igual manera, este libro puede hacerle ahorrar tiempo y energía. Contiene información muy práctica y gran cantidad de conocimientos que puede usted utilizar para dar comienzo al proceso de rejuvenecimiento. Y puede ayudarle a conseguir una vida más saludable y satisfactoria. Cuando empiece a leer estas páginas y ponga en práctica su sabiduría, tenga en cuenta estos consejos. En primer lugar, cuando siga las instrucciones de este libro, sea amable consigo mismo. Si se exige demasiado, solo conseguirá fracasar. En lugar de ello, vaya a su propio ritmo y a su manera. Disfrute de sus progresos, incluso en momentos en que el progreso sea lento. Recuerde que rejuvenecer es un proceso y solo funcionará si usted disfruta de él. En segundo lugar, véase a sí mismo como la persona que desea ser. Hay estudios que han demostrado que la química del cuerpo se ve alterada por el papel que el actor interpreta. La verdad es que todos somos actores en el escenario de la vida y que todas nuestras vidas están conformadas por los papeles que decidimos interpretar. Para rehacer el reparto y cambiar el papel, cambie el modo en que se ve a sí mismo y el mundo cambiará la percepción que tiene de usted. Y así como los actores y los atletas ensayan y practican, lo mismo tiene que hacer usted. Deje que este libro sea su entrenador. No lo utilice para esquivar a la muerte, sino para mejorar su calidad de vida. Entonces sorpréndase agradablemente de ver lo mucho que vive. La longevidad no es la meta, es el resultado de una vida sana que se vive de manera feliz. Finalmente, no olvide nunca que el origen de la fuente de la juventud está en usted. Es el encargado. Tiene el poder de activar los mecanismos de la vida y la muerte en su propio cuerpo. No digo esto para culpabilizarle, sino para capacitarle. No espere a estar a las puertas de la muerte para despertar a la vida. Empiece ya a vivir plenamente su vida y ponga en marcha el proceso de rejuvenecimiento. Dr. Bernie S. Siegel. Acerca del autor. Peter Kelder fue educado por padres adoptivos en el Medio Oeste, y adolescente aún, abandonó el hogar para embarcarse en aventuras que le llevaron por todo el mundo. Se convirtió en un hombre culto, educado y versátil que habla varios idiomas, y durante toda su vida ha conservado el gusto por los libros, las bibliotecas, las palabras y la poesía. Kelder afirma que el coronel Bradford, el seudónimo del principal personaje de este libro, fue un individuo real que viajó al Tíbet y al que conoció en los años 30 en el sur de California, donde fue escrito este libro. Sin embargo, Kelder es un hombre muy celoso de su intimidad que no desea revelar al público más que estos breves detalles. Opina que el libro habla por sí mismo y que los asuntos que se refieren a él y al coronel Bradford servirían solo para quitar méritos a la validez del sencillo y directo mensaje que ofrece al mundo. Aunque no nos revela cuándo nació, el Dr. Kelder está muy vivo, bien y trabajando, casi 60 años después de que este libro se publicase por primera vez. Primera parte. Una tarde, hace varios años, estaba sentado en un parque leyendo el periódico cuando un caballero de cierta edad se acercó y se sentó. Parecía tener más de 60 años, tenía el cabello gris y escaso,
los hombros vencidos y se apoyaba en un bastón para caminar. Mal podría yo adivinar que desde aquel momento el curso de mi vida iba a cambiar. No pasó mucho tiempo antes de que ambos nos embarcásemos en una fascinante conversación. Resultó que el anciano caballero era un oficial retirado del ejército británico que también había servido en el cuerpo diplomático de la corona. Como resultado había viajado por todos los rincones del globo. Y el coronel Bradford, como le llamaré a partir de ahora, aunque este no sea su verdadero nombre, me cautivó con los entretenidos relatos de sus aventuras. Cuando nos separamos, acordamos volver a reunirnos, y no mucho tiempo después se había desarrollado entre nosotros una estrecha amistad. A menudo nos reuníamos en su casa o en la mía para hablar y conversar hasta altas horas de la noche. En una de aquellas ocasiones comprendí que había algo muy importante de lo que el coronel quería hablar, pero por alguna razón se resistía a ello. Intenté hacerle sentir a gusto, asegurándole que si quería contarme algo yo lo mantendría estrictamente en secreto. Lentamente al principio y más tarde con creciente confianza, empezó a hablar. Mientras se encontraba destinado en la India unos años atrás, el coronel Bradford se ponía de vez en cuando en contacto con nativos de remotas regiones del interior, y había oído muchas historias fascinantes de su vida y costumbres. Un extraño relato que le interesó especialmente se repetía varias veces, y siempre por parte de los nativos de un lugar determinado. La gente de otras zonas no parecía haber oído hablar de él. Se refería a un grupo de lamas, o sacerdotes tibetanos, que habían descubierto el secreto de la eterna juventud. Durante miles de años este extraordinario conocimiento había sido impartido por miembros de esta secta. Y aunque ellos no se esforzaban por esconder nada, los lamas estaban aislados del mundo exterior por grandes y desérticas cadenas de montañas. Su sabiduría era un secreto conocido solo por ellos mismos. Este monasterio y su fuente de la juventud se habían convertido en una especie de leyenda para los nativos que hablaban de ello. Contaban historias de ancianos que misteriosamente recuperaban la salud, la fuerza y el vigor tras haber encontrado el monasterio y entrado en él. Pero nadie parecía saber el lugar exacto de ese extraño y maravilloso lugar. Como muchos otros hombres, el coronel Bradford había envejecido a la edad de 40 años y desde entonces no había rejuvenecido nada. Cuando más oía hablar de aquella fuente de juventud, más se convencía de que dicho lugar existía realmente. Empezó a reunir información sobre cómo llegar, las características del país, el clima y otros datos que le ayudaran a localizar el lugar. Y una vez su investigación se puso en marcha, se obsesionó cada vez más con el deseo de encontrar aquella fuente de la juventud. El deseo, me dijo, se había vuelto tan irresistible que había decidido volver a la India y buscar en serio aquel retiro y su secreto. Y el coronel Bradford me preguntó si me uniría a él en el esfuerzo. Normalmente, hubiera sido el primero en sentirme escéptico ante una historia tan improbable. Pero el coronel era completamente sincero. Y cuanto más me hablaba de su fuente de la juventud, más me convencía yo de que podía ser verdad. Durante un tiempo, me sentí tentado de unirme a él en su búsqueda. Pero cuando consideré los asuntos prácticos, pudo más la razón y desistí. Tan pronto el coronel se marchó, empecé a dudar si habría tomado la decisión correcta. Para tranquilizarme, razoné que quizá fuese una locura querer vencer el paso del tiempo. Quizá deberíamos resignarnos a envejecer tranquilamente y no pedir más de la vida. Pero en el fondo de mi mente seguía estando aquella atractiva posibilidad, una fuente de la juventud. ¡Qué idea más emocionante! Esperé, por su propio bien, que el coronel pudiera encontrarla. Pasaron los años y en el transcurso de los hechos cotidianos Bradford y su Shangri-La se fueron desdibujando en mi memoria. Entonces, una tarde al volver a mi apartamento, encontré una carta escrita a mano por el coronel. Parecía haber sido escrita con alegre expectación. El coronel decía que a pesar de frustrantes retrasos y reveses, creía estar a punto de encontrar la fuente de la juventud. No ponía dirección, pero me sentí aliviado al comprobar que él seguía vivo. Pasaron varios meses antes de volver a saber nada. Cuando llegó finalmente una segunda carta, mis manos casi temblaban cuando la abrí. Las noticias eran excelentes. El coronel no solo había encontrado la fuente de la juventud, sino que se la traía consigo de vuelta a Estados Unidos y llegaría antes de 2 meses. Habían pasado 4 años desde que viera por última vez a mi viejo amigo y me preguntaba si habría cambiado mucho en aquel periodo. ¿Le habría permitido la fuente de la juventud detener el reloj de la vejez? ¿Tendría el mismo aspecto que cuando lo vi por última vez,
¿O parecería solo un año más viejo en lugar de 4? Al fin llegó la oportunidad de responder a estas preguntas. Una noche que estaba solo en casa, sonó el interfono y el portero anunció: «Está aquí el coronel Bradford y quiere verle». Me entró una gran excitación y respondí: «Que suba enseguida». Poco después sonó el timbre y me precipité a abrir la puerta. Pero me sentí decepcionado al encontrarme no con el coronel Bradford sino con un hombre mucho más joven. Al advertir mi sorpresa, el hombre dijo: «¿No me estaba esperando?». Y entonces, con voz amistosa, añadió: «Creí que me daría una bienvenida más calurosa. Míreme a la cara. ¿Tengo que presentarme?». La confusión se tornó desconcierto y luego incredulidad mientras lo contemplaba. Lentamente me di cuenta de que los rasgos de su cara se parecían a los del coronel Bradford. Pero aquel hombre ofrecía el aspecto que hubiera tenido el coronel muchos años antes, en la flor de la edad. En lugar de ser un anciano encorvado y macilento con un bastón, vi una figura alta y erguida. Su rostro era fuerte y tenía una espesa mata de cabello oscuro con apenas unos trazos grises. «Soy realmente yo», dijo el coronel, «y si no me invita a pasar pensaré que sus modales dejan mucho que desear». Con gran alegría lo abracé, incapaz de contener mi excitación, le hice pasar bajo una lluvia de preguntas. «Espere, espere», protestó con buen humor, «tome aliento y le contaré lo ocurrido». Y se dispuso a hacerlo. Cuando llegó al norte de la India, el coronel se dirigió directamente hacia la frontera tibetana y la zona donde se suponía que estaba la fuente de la juventud. Afortunadamente se desenvolvía bastante bien con la lengua nativa y pasó meses estableciendo contactos y haciendo amistades. Después pasó muchos meses más uniendo las piezas de su puzzle. Fue un proceso largo y lento, pero la persistencia le hizo ganar al fin el premio ansiado. Después de una larga y peligrosa expedición por lugares que no se hallaban en los mapas de los imponentes Himalaya, encontró finalmente el monasterio que, según la leyenda, conservaba el secreto de la eterna juventud y del rejuvenecimiento. Desearía que el tiempo y el espacio me permitieran relatar todas las cosas que el coronel experimentó tras ser admitido en el monasterio. Quizás sea mejor que no lo haga, ya que la mayoría suena más a fantasía que a hecho real. Las interesantes prácticas de los lamas, su cultura y su total indiferencia hacia el mundo exterior son difíciles de entender para los occidentales. En el monasterio no se veían hombres y mujeres viejos. Los lamas se referían al coronel amablemente como el anciano, porque hacía mucho tiempo que no veían a nadie con un aspecto tan venerable. Para ellos era de lo más novedoso. Durante las 2 primeras semanas tras mi llegada, dijo el coronel, era como un pez fuera del agua. Cualquier cosa que veía me maravillaba y a menudo apenas podía creer lo que ocurría ante mi vista. Pronto mi salud empezó a mejorar. Podía dormir profundamente por las noches y cada mañana me despertaba sintiéndome más fresco y lleno de energía. Poco tiempo después descubrí que necesitaba el bastón solo para trepar por las montañas. Una mañana, unos 3 meses después de mi llegada, me llevé la mayor sorpresa de mi vida. Había entrado por primera vez en una amplia sala del monasterio, utilizada como biblioteca para manuscritos antiguos. En un extremo de la habitación había un espejo de cuerpo entero. Durante los 2 años anteriores, yo había viajado por lugares salvajes y en todo aquel tiempo no había visto mi reflejo en un espejo. Así que, con cierta curiosidad, me coloqué delante del cristal. Me quedé mirando a la imagen con incredulidad. Mi aspecto físico había cambiado tan marcadamente que parecía tener 15 años menos de los que en realidad tenía. Durante muchos años me había atrevido a esperar que la fuente de la juventud existiese realmente. Ahora, ante mis ojos, estaba la prueba física de su realidad. Las palabras no pueden describir la alegría y gozo que sentí. Durante las semanas y meses que siguieron, mi apariencia siguió mejorando y el cambio se volvió cada vez más visible para todos los que me conocían. Después de no mucho tiempo, el apodo del anciano ya no se oyó más. En este punto fue interrumpido por una llamada a la puerta. Era una pareja que, aunque buenos amigos míos, habían escogido un momento inoportuno para visitarme. Ocultando mi malestar, les presenté al coronel y todos nos pusimos a charlar durante un rato. Luego el coronel se levantó y dijo: «Siento tener que marcharme tan pronto, pero tengo otro compromiso esta noche. Espero volver a verles pronto». Pero en la puerta se volvió hacia mí y dijo en voz baja: «¿Podemos quedar mañana para comer? Le prometo que, si viene, oirá el secreto de la fuente de la juventud».
Acordamos una hora y un lugar y luego se marchó. Cuando volví junto a mis amigos, uno de ellos comentó: es un hombre fascinante, pero parece demasiado joven para estar retirado. ¿Qué edad crees que tiene?, pregunté. No creo que llegue a los 40, contestó mi invitado, pero por su conversación, supongo que los tendrá. Sí, por lo menos, dije evasivamente. Y conduje la conversación por otros derroteros. No iba a repetir la increíble historia del coronel, al menos hasta que no me lo hubiera contado todo. Al día siguiente, tras haber comido, el coronel y yo fuimos a su habitación en un hotel cercano. Y allí finalmente me contó todos los detalles de la fuente de la juventud. La primera cosa importante que me enseñaron cuando entré en el monasterio fue esto: el cuerpo tiene 7 centros de energía que en castellano pueden ser llamados vórtices. Los hindúes los llaman chakras. Son potentes campos eléctricos, invisibles al ojo pero muy reales. Estos 7 vórtices gobiernan las 7 glándulas del sistema endocrino del cuerpo, y las glándulas endocrinas, a su vez, regulan todas las funciones del cuerpo, incluyendo el proceso de envejecimiento. El primer vórtice, llamado chakra raíz, se encuentra en la base de la columna. El segundo, el chakra sacro, en la zona del bajo abdomen, debajo del ombligo. El tercero, chakra del plexo solar, está encima del ombligo y debajo del pecho. El cuarto, chakra del corazón, se encuentra en el centro del pecho. El quinto, chakra de la garganta, en la garganta. El sexto, chakra de la frente, se encuentra en el centro de la frente, entre las cejas. Y el séptimo y más alto, chakra de la coronilla, está situado en la coronilla de la cabeza. En un cuerpo sano, cada uno de estos vórtices gira a gran velocidad, permitiendo que la energía vital, también llamada prane o energía etérica, fluya hacia arriba a través del sistema endocrino. Pero si uno o más de estos vórtices empiezan a funcionar lentamente, el flujo de energía vital se inhibe o se bloquea y bien, no es más que otra manera de llamar al envejecimiento y a la enfermedad con otro nombre. Esos vórtices giratorios se extienden hacia afuera desde el cuerpo de un individuo sano, pero en los viejos, débiles y enfermos apenas consigue alcanzar la superficie. La manera más rápida de recuperar la juventud, la salud y la vitalidad es hacer que esos centros de energía vuelvan a girar normalmente. Hay 5 sencillos ejercicios que permiten conseguirlo. Cualquiera de ellos es útil por sí mismo, pero son necesarios los 5 para conseguir mejores resultados. No son en realidad ejercicios. Los lamas los llaman ritos, por lo que me referiré a ellos de esa manera. Rito número 1. El primer rito, continuó el coronel, es muy sencillo. Tiene como finalidad acelerar los vórtices. Los niños lo hacen a menudo cuando están jugando. Todo lo que hay que hacer es estar de pie, derecho, con los brazos extendidos horizontales al suelo. Ahora, sin moverse del punto en que uno se encuentra, se debe girar lentamente sobre uno mismo hasta estar ligeramente mareado. Hay una cosa importante, se debe girar de izquierda a derecha. En otras palabras, si usted colocara un reloj boca arriba en el suelo, giraría en la misma dirección de las agujas del reloj. Al principio, la mayoría de las personas adultas podrán girar solo media docena de veces antes de marearse bastante. Como principiante, no intente hacer más. Y si le apetece sentarse o tumbarse para recobrarse del mareo, hágalo. Yo lo hacía al principio. Para empezar, practique este rito solo hasta que se sienta ligeramente mareado. Pero con el tiempo, a medida que practique los 5 ritos, podrá girar más veces sin marearse. Además, con el fin de disminuir el mareo, puede emular a los bailarines y patinadores. Antes de empezar a girar, enfoque la vista en un punto delante de usted. Al empezar a girar, siga manteniendo la vista en ese punto tanto tiempo como le sea posible. Acabará teniendo que dejar de mirarlo para que su cabeza pueda girar a la vez que su cuerpo. Cuando esto ocurra, gire la cabeza rápidamente y vuelva a enfocar el punto tan pronto como pueda. Este punto de referencia le permite no sentirse tan desorientado y mareado. Cuando estaba en la India, me sorprendió ver a los Maulawiyah, como suele llamárseles, los derviches giróvagos, girando casi sin cesar en un frenesí religioso. Cuando me enseñaron el rito número 1, recordé 2 cosas referentes a esta práctica. Primero, que los derviches giróvagos siempre giran en una dirección, de izquierda a derecha o en el sentido de las agujas del reloj. Segundo,
que los derviches más viejos eran viriles, fuertes y robustos. Mucho más que la mayoría de los hombres de su edad. Cuando hablé con uno de los lamas acerca de esto, me dijo que el movimiento giratorio de los derviches tenía un efecto muy beneficioso, pero también destructivo. Me explicó que su excesivo girar sobreestimula alguno de los vórtices, de manera que finalmente quedan exhaustos. Esto tiene primero el efecto de acelerar el flujo de energía vital, pero después la bloquea. Esta acción de construcción y destrucción hace que los derviches experimenten una especie de aceleración física que confunden con algo espiritual o religioso. Sin embargo, continuó el coronel, los lamas no llevan al exceso los giros. Mientras que los derviches giróvagos pueden girar cientos de veces, los lamas lo hacen solo unas 12 veces, lo suficiente para que los vórtices se pongan en marcha. Rito número 2. El segundo rito, continuó el coronel, estimula más los 7 vórtices. Es incluso más sencillo de poner en práctica. En este rito uno se tumba en el suelo boca arriba. Es mejor hacerlo sobre una alfombra gruesa o una superficie acolchada. Los lamas practican los ritos en lo que los occidentales llamarían una alfombrilla de oración, de unos 65 centímetros de ancho y 2 metros de largo. Es muy gruesa y está hecha de lana y una especie de fibra vegetal. Esto tiene como fin aislar el cuerpo del frío del suelo. De todos modos, como se da un sentido religioso a todo lo que hacen los lamas, se la llama alfombrilla de oración. Una vez se haya estirado bien sobre la espalda, extienda los brazos completamente a los costados y coloque las palmas de sus manos contra el suelo, manteniendo los dedos muy unidos. Después alce la cabeza del suelo, llevando la barbilla hacia el pecho. Al hacerlo, levante las piernas, con las rodillas rectas, hasta una posición vertical. Si es posible, deje que sus piernas se extiendan hacia atrás sobre su cuerpo, hacia la cabeza, pero no doble las rodillas. Luego baje lentamente cabeza y piernas, con las rodillas rectas, hasta el suelo. Deje que sus músculos se relajen y repita el rito. Con cada repetición establezca un ritmo de respiraciones. Inspire profundamente cuando levante la cabeza y las piernas y expire cuando las baje. Entre repeticiones, mientras permite que los músculos se relajen, siga respirando al mismo ritmo. Cuanto más profundamente respire, mejor. Si es incapaz de mantener las rodillas perfectamente rectas, dóblelas lo que sea necesario. Pero a medida que siga practicando el rito trate de conseguir que se mantengan rectas. Uno de los lamas me dijo que cuando intentó practicar este sencillo rito por primera vez, era tan viejo, tan débil y tan decrépito que no podía levantar las piernas rectas. Así que empezó a levantarlas dobladas de modo que las rodillas quedaban arriba y los pies colgando. Poco a poco, pudo enderezar las piernas y al cabo de 3 meses ya pudo levantarlas rectas con toda comodidad. Me maravillaba aquel lama, dijo el coronel. Cuando me contó aquello, era la perfecta imagen de la juventud y de la salud, aunque yo sabía que era mucho mayor que yo. Solo por ejercitarse solía cargar con un montón de verduras de unos 50 kilos a la espalda varios metros más arriba. Se tomaba su tiempo, pero nunca se detenía por el camino de su vida. Cuando llegaba, no parecía cansado en absoluto. La primera vez que intenté seguirle colina arriba tuve que detenerme una docena de veces para recuperar el aliento. Más tarde pude trepar la colina con tanta facilidad como él, y sin mi bastón. Pero esa es otra historia. El tercer rito debe practicarse inmediatamente después del segundo. También es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es arrodillarse en el suelo con las 2 rodillas dobladas y el tronco recto. Las manos han de colocarse, con los brazos estirados, sobre los músculos de los muslos. Ahora hay que inclinar la cabeza hacia adelante, tocando el pecho con la barbilla. Después, con suavidad,
Se mueve la cabeza y el cuello hacia atrás todo lo que se pueda, y al mismo tiempo se inclina uno hacia atrás, arqueando la columna. Al arquearse se apoyan los brazos y las manos en los muslos para sostenerse. Después de arquearse hay que volver de nuevo a la posición original y recomenzar el rito. Como en el caso del rito número 2, hay que establecer un ritmo de respiración determinado. Inspire profundamente al arquear la columna. Expire al volver a la posición vertical. La respiración profunda es muy beneficiosa, así que introduzca tanto aire en los pulmones como le sea posible. He visto a más de 200 lamas practicando juntos este rito. Con el fin de volver su atención hacia adentro, cerraban los ojos. De esta manera podían eliminar las distracciones y centrarse en el interior de sí mismos. Hace miles de años, los lamas descubrieron que todas las respuestas a los misterios insondables de la vida se encuentran dentro de nosotros mismos. Descubrieron que todas las cosas que se unen para crear nuestras vidas se originan en el interior del individuo. Los occidentales nunca han sido capaces de entender e integrar este concepto. Piensan, como yo hacía, que nuestras vidas están formadas por las fuerzas incontroladas del mundo material. Por ejemplo, la mayoría de los occidentales creen que es una ley de la naturaleza el que nuestros cuerpos envejezcan y se deterioren. Mirando hacia su interior, los lamas saben que esta es una ilusión autocomplaciente. Los lamas, sobre todo los que vivían en aquel monasterio, están llevando un gran trabajo en beneficio del mundo. Pero se lleva a cabo en el plano astral. Desde este plano ayudan a la humanidad entera, porque está muy por encima de las vibraciones del mundo físico y es un potente punto focal en el que puede conseguirse mucho con muy poco esfuerzo. Un día el mundo despertará asombrado al ver el resultado de las grandes obras llevadas a cabo por esos lamas. Se acerca rápidamente un tiempo en que la nueva era surgirá y pueda verse un nuevo mundo. Será un tiempo en el que la gente aprenderá a liberar poderosas fuerzas interiores para vencer a la guerra y la enfermedad, el odio y la amargura. Nos llamamos a nosotros mismos civilizados, pero en realidad estamos viviendo en la época más oscura. Sin embargo, nos estamos preparando para cosas mejores y más gloriosas. Cada uno de los que lucha por elevar su conciencia a niveles más altos ayuda a elevar la conciencia de la humanidad en su conjunto. Así que practicar los 5 ritos tiene un efecto que va mucho más allá de los beneficios físicos personales. Rito número 4. La primera vez que llevé a cabo el cuarto rito, dijo el coronel, me pareció muy difícil. Pero después de una semana, era tan sencillo de hacer como cualquiera de los demás. En primer lugar, siéntese en el suelo con las piernas rectas frente a usted y los pies separados a la anchura de los hombros. Con el tronco recto, coloque las palmas de las manos en el suelo a los lados de las nalgas, con los dedos señalando hacia los de los pies. Luego lleve la barbilla hacia el pecho. Ahora deje caer la cabeza hacia atrás hasta donde pueda. Al mismo tiempo, levante el cuerpo de forma que las rodillas se doblen y los brazos queden rectos. El tronco formará una línea con la parte superior de las piernas, brazos y parte inferior de las piernas quedarán rectos, perpendiculares al suelo. Tense todos los músculos del cuerpo. Finalmente, relaje los músculos mientras vuelve a la posición original sentado y descanse antes de repetir el proceso. La respiración es muy importante también en este rito. Inspire profundamente al subir el cuerpo. Contenga la respiración mientras tensa los músculos. Y exhale todo el aire al bajar. Cuando descanse entre repeticiones, siga, respirando al mismo ritmo. Después de marcharme del monasterio, continuó el coronel, fui a unas cuantas ciudades de la India. A modo de experimento, impartí clases a grupos separados en inglés y en indostano. Los miembros mayores de cada grupo tenían la sensación de que si no podían practicar este rito perfectamente, desde el principio, no sacarían ningún beneficio. Fue muy difícil convencerles de que estaban equivocados.
Finalmente les convencí de que lo hicieran lo mejor que pudieran para ver qué ocurría al cabo de un mes. Cuando conseguí que hicieran los ritos como pudieran, los resultados en un mes fueron más que gratificantes. Recuerdo que en una ciudad tenía en mi clase a bastantes personas de edad avanzada. Al llevar a cabo este rito, el número 4, apenas podían separar el cuerpo del suelo. No podían llegar a la posición horizontal ni de lejos. En la misma clase había personas más jóvenes que no tuvieron dificultad en llevar a cabo el rito desde el primer día. Esto desanimó tanto a las personas mayores que tuve que separarlos en dos grupos. Les expliqué a los mayores que cuando yo lo había puesto en práctica por primera vez no había podido hacerlo mejor que ellos. Pero, les dije, ahora puedo hacer 50 repeticiones del rito sin sentir la menor tensión muscular o nerviosa. Y para demostrarlo lo hice delante de ellos. Desde entonces, el grupo de los mayores rompió todos los récords de progreso. La única diferencia entre la juventud y el vigor, y la vejez y la mala salud es sencillamente la velocidad a la que giran los vórtices. Normalice la velocidad de giro y el anciano se vuelve joven de nuevo. Rito número 5. Cuando uno lleva a cabo el quinto rito, prosiguió, debe colocar el cuerpo boca abajo en el suelo. Durante este rito hay que colocar las manos con las palmas hacia abajo en el suelo y los pies han de estar flexionados, con los dedos apoyados en el suelo. Tanto pies como manos han de estar separados más o menos a la anchura de los hombros. Los brazos y las piernas deben permanecer rectos. Empiece con los brazos rectos, perpendiculares al suelo, y la columna arqueada de modo que el cuerpo quede combado. Ahora mueva la cabeza hacia atrás todo lo que pueda. Luego, doblando las caderas, coloque el cuerpo en una posición de V invertida. Al mismo tiempo lleve la barbilla hacia adelante, pegándola al pecho. Eso es todo. Vuelva a la posición original y empiece otra vez todo el rito. Hacia finales de la primera semana, una persona media descubrirá que este rito es el más fácil. Una vez se convierta en experto, deje su cuerpo caer desde la posición alzada hasta un punto que casi, pero no del todo, toque el suelo. Tense los músculos un momento tanto en la posición alzada como en la baja. Siga con el mismo ritmo de respiración profunda utilizado en los ritos anteriores. Inspire profundamente al subir el cuerpo y expire totalmente al bajarlo. Al principio la gente llama a estos ritos ejercicios isométricos. Es cierto que los 5 ritos son útiles para estirar músculos y articulaciones rígidas y mejorar el tono muscular, pero no es ese su propósito principal. Su beneficio real consiste en normalizar la velocidad de giro de los vórtices. Les hace girar a una velocidad correcta, por ejemplo, un hombre o mujer fuertes y saludables de 25 años. En una persona así, explicó el coronel, todos los vórtices giran a la misma velocidad. Por otra parte, si se pudieran ver los 7 vórtices de la persona normal de mediana edad, se notaría enseguida que algunos giran notablemente más despacio. Todos estarán girando a velocidades diferentes y no trabajarán juntos en armonía. Los más lentos hacen que esa parte del cuerpo se deteriore y los más rápidos provocan nerviosismo, ansiedad y cansancio. El estado alterado de los vórtices es el que provoca alteraciones en la salud, deterioro y envejecimiento. Hasta aquí la primera parte del libro y todo lo que necesitas saber para obtener un cuerpo más sano y rejuvenecido. Pero si quieres ampliar más tus conocimientos y prácticas y saber más del coronel, puedes pasar al vídeo de la segunda parte. También te invito a descubrir los vídeos de Practica conmigo, en los que puedes realizar la práctica de cada rito junto a nosotros para que te resulte más fácil y divertido. En tandas de 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 21 repeticiones, según tu nivel.